Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Si yo les digo el libro de Jacobo, ¿de quién? No está en la Biblia. Y la realidad es que sí, pero con otro nombre. ¿El libro de Santiago? Sí, ahora nos quedamos un poco más tranquilos. Les cuento, en la Biblia tenemos un libro que se llama Santiago, pero en el original se llamaba, el autor del libro, quien escribe, se llamaba Jacobo. Ahora en la siguiente imagen ahí van a ver cómo el nombre de él fue cambiando, la traducción del nombre de él fue cambiando. En un principio se escribía de esta manera, algo así como Jacobo. Yo no hablo hebreo, así que sepan disculparme. Pero después cambió a Jacobo, Iago, y cuando los líderes de la antigüedad, los apóstoles morían de forma trágica, se les ponía el santo. Vieron que en la Biblia a veces está San Lucas, San Marcos, Entonces, Santiago. Esa es un poco la explicación del porqué. Ahí está. Pero el nombre es Iago, que es Jacobo. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Más allá del chiste, ¿no? Y de la gracia, ¿por qué es importante? Porque Jacobo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si no asociamos ese Jacobo con Santiago, el escritor de esta carta, nos perdemos un montón de detalles que vamos a ir viendo ahora. Pero antes de entrar de lleno al autor, a quién es el autor de Santiago y por qué es tan importante conocerlo y por qué es tan importante ver estas referencias, vamos a ver las características que tiene el libro de Santiago. Y es un libro, esta carta de Santiago es bastante distinta a las cartas de Pablo, o las cartas de Juan o de Pedro. Es una carta que se llama carta general. No es para una iglesia puntual. Vieron que Romanos es para la iglesia de Roma. Corintios, Filipenses para la iglesia, ¿no? Era una carta puntual para una iglesia puntual. Esta es una carta abierta. El libro de Santiago tiene algunas características que son importantes. Por ejemplo, que toca varios temas, entre ellos la carga social. A lo largo del libro, que son 5 capítulos, es bastante ágil, bastante rápido, va a hablar muchísimas veces de no menospreciemos a aquella persona que tiene poco dinero y nos hagamos amigos de aquel que tiene un buen pasar económico, sino que nos acordemos de aquellas personas. Una carga social sobre los menospreciados. La carta de Santiago va a ir por ahí. También la carta de Santiago va a hablar de la verdadera religión. La carta de Santiago va a hablar de temas muy puntuales. Va a hablar de la fe, pero también va a hablar de la lengua. También guarda con lo que decimos, porque la lengua es como un pequeño fuego que puede prender fuego a un gran bosque. Entonces, Santiago va a ir recorriendo todos esos temas. Utiliza muchísimas ilustraciones. Santiago, acá tengo un comentario del libro de Santiago que dice lo siguiente. Santiago escribe con autoridad serena. Es franco, seguro, directo. No trata de teoría, solo emite un mandato tras otro. No hay palabras de alabanza, solo palabras estimulantes de instrucción sobre cómo la fe real produce frutos reales. Estas no son las palabras de un carpintero inculto. Su griego es bueno, su vocabulario es amplio, le encanta usar lenguaje prosaico, con figuras basadas en la naturaleza, el mar, el viento, el sol, el césped, las flores, los caballos, los pájaros, las criaturas del mar, la fuente, los higos, las aceitunas, los viñedos, la lluvia, el pastoreo. Esto es un extracto de un libro llamado El conocimiento bíblico, un comentario expositivo. Entonces, Santiago lo que va a hacer es, de un montón de ideas y un montón de teología que es buena y un montón de conocimiento, va a decir, llevemos a la práctica. Todo esto que tenemos, todo esto que sabemos, vamos a llevarlo a la práctica. Yo recuerdo un compañero de estudio que tenía en la UTU, que él era muy bueno con las definiciones, era muy bueno memorizando definiciones. En aquel momento estudiábamos dibujo técnico de la construcción y vos le hablabas acerca de una viga y él te decía, bueno, esa viga tiene tal fierro, lleva tal material, Él, en cuanto a definiciones, eso lo tenía clarísimo. Y para nosotros era obvio que él iba a tener un buen año en cuanto a sus notas, iba a pasar las materias, Y nos llevamos una gran sorpresa que a los 3 meses, cuando se hace una prueba importante, él falla en esa prueba. Y el profesor nos iba dando las notas y nos iba explicando en qué habíamos fallado o qué debíamos mejorar. Y le dice a este compañero, sos muy bueno con las definiciones, pero a la hora de aplicar esas definiciones,
no bajás a tierra esas definiciones. El ejercicio que nos había puesto era justamente eso, aplicar lo que habíamos aprendido. Y él no pudo hacerlo. Él era Wikipedia antes, era ChatGPT de aquel momento. Pero a la hora de aplicarlo, no podía, no sabía cómo hacerlo. Santiago es un poco eso. Santiago dice, conocemos, sabemos, hacemos esto, pero no solamente seamos oidores, sino hacedores. No nos quedemos con el conocimiento, sino que vamos a aplicarlo. Ustedes conocen acerca de la fe, conocen acerca de las cosas importantes en cuanto a la salvación. Santiago dice, yo eso lo respaldo. No está en contra de eso, pero dice, vamos a llevarlo a cabo. Vamos a ir a visitar a las viudas, a los ancianos, vamos a ir a llevarle comida al que necesita, abrigo al que necesita. Santiago va uno tras otro, diciéndoles, vamos a aplicar la fe. La fe es buena, pero sin obras, a ver si alguno se acuerda, es muerta. Entonces Santiago constantemente desafiándonos, constantemente diciendo, no te quedes quieto. Ese es un poco el panorama del libro de Santiago. Se basa muchísimo en los proverbios, tiene muchísimas referencias a los proverbios, al Sermón del Monte. Vamos a ver un montón a medida que vayamos estudiando el libro, que no va a ser hoy. Hoy es la introducción y lo central es ver quién es Santiago, que ahora vamos a llegar ahí, a su currículum, que es muy importante. Pero para dar un panorama general, Santiago se basa muchísimo en los proverbios, en cuanto a sabiduría, en cuanto a reflexiones, muchísimas referencias al Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que el Sermón del Monte también tenía una carga social importante? Santiago va a tomar eso también y lo va a expresar en esta carta. Ahora, ¿quién es Santiago? Los invito a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 1. Solamente ese versículo, e incluso lo van a tener ahora acá, solamente ese versículo nos va a alcanzar para poder responder esa pregunta. ¿Quién es Santiago y a quién le está escribiendo Santiago? Dice, yo Santiago, así que bien, ya sabemos que quien escribe es Santiago, no hay que dar mucha vuelta, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a las 12 tribus, a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Por eso hace un ratito les decía que no era una carta para los romanos o para la gente de Corintio, no. Es una carta abierta, es una carta general. Y quien escribe es Santiago, pero ahora tenemos que volver al principio. ¿Quién es este Santiago o este Jacobo? Entonces en la siguiente imagen quiero mostrarle las 3 etapas de Santiago. Quiero que veamos los tres momentos o las 3 etapas en la vida de Santiago. Yo ya les hice el spoiler que Santiago termina mal, Santiago termina martirizado, pero ahora vamos a ver en vida las 3 etapas de este hombre. La primera, Santiago, el hermano de Jesús. Le voy a leer de corrido estos pasajes que aparecen acá y después ustedes los pueden chequear. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí aparece Jacobo. Ya tenemos la primera aparición. La gente que estaba preguntándose quién era Jesús dice, pero che, que dice que es el Mesías, ¿no es el hijo de María? ¿No es el hijo de el hermano de Jacobo? Entonces ahí tenemos la primera aparición, tenemos la primera evidencia de que Jesús tenía un hermano de sangre llamado Jacobo. Juan 7, del 2 al 5, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, este grupo que recién mencionamos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces vemos que la relación de sangre entre Jesús y sus hermanos no era la mejor. Este comentario, si estas cosas haces, no es un comentario muy positivo o muy alentador para Jesús. Y este desafío de, no te escondas, dale, mostrate. Este desafío de parte de sus hermanos muestra que había una rivalidad ahí, y tenemos que entender a Jacobo por un momento, ¿no? Ponernos un poquito en la piel de Jacobo. Tu hermano de sangre dice que es Dios. Tu hermano de sangre dice que es el Mesías.
Jacobo, sus hermanos, eran judíos, estaban esperando al Mesías. Pero de la nada, tu hermano empieza a decir eso. Tu madre cuenta que él es el Mesías. Eso no te cae del todo bien. ¿Recuerdan el padrastro de Jesús, José? Es el mismo o asumimos que es el mismo que Jacobo. Él no aparece en las Escrituras. Asumimos que José fallece. ¿Me van siguiendo? Sé que estoy diciendo un montón de nombres, pero tenemos a Jesús, tenemos su hermano Jacobo, su padre José. Su padre José fallece. No aparece más en las Escrituras. Ahora Jacobo quedó sin padre. Jesús dice que su padre es Dios. Eso a Jacobo yo asumo que no le caía bien. Eso no le sentaba bien. Que su hermano decía que era el Mesías, que su padre era Dios. ¿Cómo vas a estar pisoteando la memoria de José? Supongo que era algún comentario que Jacobo le podía haber hecho. En Marcos 6:3 dice: vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Nuevamente vemos a Jacobo, a María, llegando. Entonces tenemos varias evidencias de que Jacobo era el hermano de Jesús, pero la relación entre ellos no era la mejor. Ahora, si ustedes ven estos 3 cuadros y saltamos al número 3, en Hechos 15 se nos cuenta el concilio de Jerusalén. Les cuento, había una cierta problemática en aquel tiempo, y los principales líderes de las iglesias, los apóstoles, se reunieron para discutir del tema. Quien aparece ahí como uno de los líderes principales, a la altura de Pedro, a la altura de Pablo, para poder tomar la palabra y hablar con autoridad, es Jacobo, el que primero rechazaba a Jesús. Es Jacobo el que decía: si estas cosas haces, le decía a su propio hermano, a Jesús, el que no creía realmente que su hermano era el Mesías. Ahora lo vemos en Hechos 15 como un líder a la altura, repito, de Pablo y de Pedro. Entonces, ¿qué ocurrió en la vida de Jacobo? ¿Qué ocurrió en la vida de este Santiago? ¿Qué pasó que tuvo un cambio tan rotundo? Y como pueden ver allí en la mitad, el encuentro con Jesús resucitado. Les leo 1 Corintios 15:7, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esto es Pablo contando cómo Jesús, cuando resucita, a quién se le fue apareciendo. Y dice: a uno de los que se le apareció fue a Jacobo. Entonces, hasta el momento de la cruz, hasta el momento en que Jesús muere, es bastante, mirándolo naturalmente, bastante obvio que eso pasara para Jacobo. Tu hermano anda armando lío. Tu hermano se está metiendo con los líderes religiosos de la época. Tu hermano está diciendo y se está declarando ser el Mesías. Era obvio que lo iban a llevar o preso o lo iban a matar. Eso no sorprende a Jacobo. Jacobo sabe que eso era parte de alguien que armaba lío, alguien que se estaba metiendo con esta gente. Pero ahora ese que viste, te enteraste y supiste que murió en la cruz, porque una cosa es no llevarte con él y otra cosa es totalmente aislarte, ¿no? Sabemos que María estaba allí. Tu hermano, el que murió, por ser un revoltoso, por ser un rebelde, ahora resucitado se te aparece. Eso te tiene que cambiar. Eso le cambió la perspectiva a Jacobo. Eso cambió a Jacobo. Eso lo transformó de tal manera que ahora lo vemos en Hechos 15 haciendo este acto de presencia en el concilio de Jerusalén. Y no es la única evidencia, les leo rápido algunas otras. En Hechos 21:18 dice: Pablo visita a Santiago en Jerusalén. En Gálatas 1:19, Pablo menciona que vio a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 2:9, Jacobo, Cefas, o Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas para la iglesia de aquel tiempo. Y en Gálatas 2:12 se menciona la influencia de Santiago en la iglesia de Jerusalén. Entonces tenemos Jacobo, el hermano, que rechazaba a Jesús. Jacobo, el líder ahora, y un líder importante en la iglesia. Y en el medio este encuentro con Jesús y Jesús resucitado. Ahora, ¿a quién le escribe esta carta a Santiago? Y ahora vamos entendiendo, aquellos que van más o menos pispeando o la han leído esta carta, entendemos también un poco por qué Santiago no pierde demasiado tiempo
Y la carta es bastante concisa y bastante rápida, ¿no? Santiago sabe que este mensaje es importante. Santiago dice, yo no tenía fe, no creía en Jesús y ahora me encontré con Él resucitado, necesito expresar lo que viví. Y necesito expresárselo ¿a quién? ¿A quién leíamos recién? Yo, Santiago, esclavo de Dios, a las 12 tribus esparcidas. En Hechos, en el capítulo 8, se nos dice que Esteban muere brutalmente. Esteban, que era un predicador, Esteban, un evangelista, un proclamador de la palabra, muere brutalmente. Y a partir de ahí comienza la persecución a los cristianos. Hasta ese momento compartían todo, hasta ese momento estaban todos juntos en Jerusalén, hasta ese momento estaba todo bien. Jesús había muerto, había resucitado, ellos ahora habían entendido que el Mesías había llegado, lo celebraban, lo festejaban y estaban allí y mucha gente se añadía a la iglesia de Cristo. Pero tenemos que recordar que el mandato de Jesús, para ellos, la gran comisión, ¿cuál era? Ir por todo el mundo y predicar. Y de una u otra manera fue lo que ocurrió. Lamentablemente, a través de la persecución, pero ellos tuvieron que esparcirse por todo el mundo y aquellos fueron y predicaron. A partir del capítulo 8 de Hechos vemos cómo este incidente brutal realizó esta dispersión de estas personas. Santiago dice, a estos, a los que se esparcieron, a los que ahora su nivel económico ha bajado porque hubo un tiempo de gran pobreza, de gran sequía en aquellos años, necesito escribirles una carta, dice. A ellos necesito escribirles que la fe es importante y más importante en estos tiempos. A aquellos que ahora están siendo perseguidos, a aquellos que ahora están siendo ejecutados, muchos de ellos, por causa de su fe. A aquellos que están proclamando a Jesús y están yendo presos por eso, que los están matando, que los están dejando sin familia. Necesito escribirles una carta. Entonces esta carta es muy concisa, pero muy directa. Esta carta también te da aliento. Esta carta les da aliento a esos cristianos. Y la gran noticia es que nosotros somos parte de ese grupo que está disperso. Gracias. De ese grupo que está disperso. Porque vos y yo, creo que todos los que estamos acá, no tenemos tanta edad como para haber estado en aquel tiempo. Ni tampoco nuestros padres, ni nuestros abuelos, creo que no. Obviamente no. Pero a nosotros llegó el Evangelio. Nosotros estamos en Uruguay, a unos cuantos kilómetros de donde esto se originó, y hay otros hermanos que están en Colombia, en Paraguay, en Turquía, en China. La semana pasada lo vimos un poco, ¿no?, con estos hermanos que vinieron y que son de Latinoamérica, pero en realidad, esparcidos por todo el mundo, hay cristianos. Para ellos es especialmente esta carta, para nosotros es especialmente esta carta, porque somos parte de ese grupo, somos parte de esas personas que estamos esparcidas por el mundo, pero que hemos escuchado el Evangelio, que hemos recibido el Evangelio, y esto es importante para nosotros. Y un punto importante del porqué, de la importancia, perdón, usé importante como 3 veces, pero algo relevante de por qué es tan importante esta carta, es que nosotros también somos influidos de un montón de cosas. Estamos influenciados todo el tiempo de un montón de cosas, de terapias alternativas o de medicina o teología medias extrañas. Entonces, a veces no es suficiente. Esas teologías, esas terapias, no es suficiente. Hay algo que nos tiene que centrar, hay algo que nos tiene que realmente cambiar la vida. A ver si me puedo explicar con un ejemplo bien práctico. Yo conozco un montón de personas que han tenido una linda experiencia en la iglesia, ¿no? En una iglesia han tenido una muy linda experiencia, porque les gustó la prédica, o porque les gustó las canciones, o porque la iglesia queda cerca, o porque queda al lado de un parque, no sé. Pero eso no es lo que nos va a sostener en medio de las pruebas y las dificultades. Hay personas que, porque mi vecina va, o porque se hace una cierta comida, o porque, no sé, las razones que sea, uno se acerca a la iglesia. Pero eso no nos va a sostener en medio de las dificultades. A estas personas que estaban siendo perseguidas, que la estaban matando, que le estaban de vuelta separando de la familia, que estaban yendo presos, que los estaban tratando como perros por su fe, no los iba a sostener
que la iglesia estaba pintada de un cierto color. Lo que iba a sostener a estas personas y lo que nos va a sostener a nosotros es encontrarnos con un Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Porque hasta el momento de la cruz, que es sumamente importante y lo hemos visto un montón de veces, y hemos visto cómo la cruz y ese sacrificio es el centro del Evangelio, si nosotros lo separamos de la resurrección, si nosotros separamos el sacrificio de Jesús de su resurrección, nosotros estamos cometiendo un gran error. Porque hay un montón de profetas que murieron también trágicamente. Los apóstoles, la gran mayoría murió trágicamente. Hay un montón de personas a lo largo de la historia que han muerto trágicamente. Quizás no en una cruz, pero de forma muy violenta. Pero Jesús resucitó, trayéndonos el mensaje de que, aunque nosotros pasamos dificultades, aunque nosotros pasamos un montón de situaciones difíciles, nuestro principal problema es con el pecado. Y lo que nosotros necesitamos realmente es ser resucitados de esa esclavitud de muerte, ser resucitados de eso, ser resucitados del pecado justamente, de las consecuencias del pecado. Jesús resucitó siendo ese gran anuncio de que hay esperanza para nosotros. Santiago quiere eso para quienes lean la carta. Santiago necesita transmitir eso, necesita transmitir esa fe, pero una fe verdadera, que da frutos verdaderos. Hay un montón de personas que dicen tener fe, que dicen que creen, pero sus frutos quedan en eso, en solo palabras. No hay una acción, no hay realmente un reflejo de que están creyendo. No hay realmente un reflejo de que se han encontrado con un Jesús resucitado. Hay una frase que a mí me llamó pila de atención, que creo que es la siguiente imagen. Perdón, una anterior. Discúlpame. Esto es un resumen de lo que estaba diciendo recién. Nosotros somos cristianos dispersos por el mundo con todo lo que eso implica. No es lo mismo que hayan cristianos esparcidos por el mundo a que el Evangelio esté esparcido por el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona puede decir, yo voy a la iglesia. Una persona dice, yo asisto a la iglesia de forma regular, a que una persona diga, yo voy a la iglesia, me he encontrado con Jesús resucitado, realmente creo en lo que he leído, realmente creo que Cristo me ha salvado, entonces voy a compartir eso con otros. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre asistentes y gente que realmente ha creído. No se da de un día para el otro, es un proceso, y es un proceso que creo que Santiago y que cualquiera de nosotros anhela para el que está a la derecha, el que está a la izquierda, de que se pueda encontrar con Cristo, con el Salvador. Repito, no es de un día para el otro, es un proceso y una obra que el Espíritu Santo hace en la persona. Pero es necesario que esto ocurra. Si no, la iglesia se llena de asistentes, pero no de gente que realmente cree. De gente que realmente dice, esta es mi fe. La gente de aquel tiempo estaba dispuesta a morir por su fe. Gente hoy en día que está siendo misionero y está trabajando en lugares muy complicados, están dispuestos a morir por su fe. Yo no estoy diciendo que nosotros, el que quiera lo haga, pero no estoy diciendo que todos nosotros salgamos y seamos misioneros. Pero en el lugar donde estamos, en el punto de influencia donde Dios nos ha puesto, nuestro trabajo, nuestra familia, nosotros tenemos que ser de influencia, tenemos que hablar de nuestra fe. Sí nos hemos encontrado con un Jesús resucitado. Ahora sí te pido la siguiente. Este hombre que escribió una canción llamada Sublime Gracia, tiene esta frase que dice, aunque mi memoria está desvanecida, este hombre se llama John Newton, aunque mi memoria está desvaneciéndose, recuerdo dos cosas claramente, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y es una referencia preciosa que nos recuerda eso. Se trata de esto. Básicamente se trata de esto. En la Biblia tenemos un montón de libros, un montón de ejemplos, pero todos apuntan a esto, a que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Se apunta a esto. Y Santiago durante todo este libro va a apuntar a eso. A hacernos encontrar con un Cristo resucitado y a que reconozcamos que lo necesitamos, a ese Cristo resucitado. La canción que este hombre escribió y que fue sumamente conocida, dice, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer,
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él lo transformó. En los peligros de aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me liberó y me guiará feliz. Al hogar me llevará, su amor eterno es. Allí con santos cantaré, su amor por siempre. Amén. Entonces, un hombre que escribe estas palabras, un hombre que se ha encontrado con un Cristo resucitado, un hombre como Santiago o como Jacobo, que escribe esta carta, y como tantos otros apóstoles que escriben estas cartas, así también debería ser nuestra vida como cristianos. No una vida llena de palabras vacías o de asistencias a la iglesia, que está bien, pero tiene que ir un poco más, tiene que haber algo más. No puede tratarse solamente de asistir a la iglesia, no puede tratarse solamente de decir el domingo fui a la iglesia, como quien dice fui a la feria, como un tic. No puede tratarse solamente de, no, hace 5 años que estoy en la iglesia, o hace 10, o hace 20, no puede tratarse de me sé todas las canciones, o me compré la última Biblia de moda. No puede tratarse solo de eso. ¿Por qué? Porque hay viudas que necesitan escuchar el Evangelio, hay huérfanos que necesitan escuchar el Evangelio, hay personas en hogares y en hospitales que necesitan escuchar el Evangelio, personas que no están teniendo ninguna dificultad, aparentemente, que necesitan escuchar el Evangelio, personas que están pasando por muchos problemas y necesitan escuchar el Evangelio. ¿Y cómo lo van a escuchar? Mandándoles una canción de YouTube puede ayudar, pero necesitan verte a vos, necesitan verte como representante de alguien que ha conocido a un Jesús resucitado. Eso nos tiene que poner hormigas en los pies para empezar a caminar en esto, para empezar a caminar en mostrar y proclamar este Jesús. No un Jesús de bolsillo, no un Jesús que lo podemos guardar y lo sacamos los domingos y luego lo guardamos toda la semana de nuevo, sino este Jesús, el Jesús que Santiago nos va a presentar. Santiago, el que era el hermano de Jesús, el que lo rechazó, el que lo desafió, pero Santiago, el que se encontró con Jesús resucitado y se terminó convirtiendo en uno de los líderes más importantes de Jerusalén. Ese Santiago dice, yo también pensaba como vos, o yo también estaba en tu situación, pero me encontré con esto y no puedo volver atrás. No puedo cambiar lo que he visto. Esto lo transformó a Santiago completamente. Y esa es la introducción a la carta de Santiago, que vamos a estar viendo este año. La próxima prédica tiene que ver con la fe y el alegrarse en medio de las dificultades, que parece que no va de la mano, ¿no? Alegrarse y dificultades, pero Santiago nos va a estar hablando acerca de eso. Pero en esta mañana creo que la mejor meditación que podemos hacer o la mejor reflexión que podemos hacer es esta. ¿Cómo estoy caminando yo hoy en día? ¿Cómo estoy viviendo el Evangelio hoy en día? Yo puedo pronunciar palabras como la de este señor que escribió esta carta. Su gracia me enseñó a temer. Él me lleva, al hogar me llevará. Este hombre está visualizando su vida eterna con Jesús en el cielo allí y sabe que es a través de Jesús. ¿Esas palabras salen de nuestra boca o se mueven en nuestra vida diaria? ¿Están ahí en nuestra vida diaria? Ese tipo de palabras, ese tipo de conciencia de que, estoy pasando mal, o me está pasando esto, o estoy pasando muy bien. Pero lo que importa es esto, lo que importa es Jesús resucitado. Quiero pedirles cerrar los ojos un momento. Y como les decía en esta mañana, meditar acerca de eso. Ya sé que hace muchísimos años que estás en la iglesia, o si es el primer día que pisás la iglesia, el mensaje es uno solo y es único. Necesitas a Jesús. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje central y hacia dónde apunta las Escrituras, a Jesús. Y la gran noticia es que Él es más que un profeta, más que un líder, más que una persona relevante, el Hijo de Dios que murió y resucitó. Ese es el mensaje. Y el mensaje es que es el único que te puede salvar de nuestro gran problema, porque nuestro problema no es que se pinchó el auto, no es que no sé qué voy a hacer esta tarde o que hoy no me siento muy contento.
Nuestro gran problema sigue siendo el pecado y las consecuencias del pecado. Y el único y gran mensaje es, Él quiere salvarte. Él murió para eso. Él murió en la cruz para salvarte y Él resucitó para que vos resucitaras también. Ese es el gran mensaje. A Santiago le cambió la vida ver a un Jesús resucitado. Que en esta mañana nuestro anhelo, nuestra oración sea esa. Encontrarnos con un Jesús resucitado para que nos cambie la vida. Para que nuestra visión ahora sea totalmente distinta. Yo no te puedo prometer que a partir de ahora todo te va a ir bien y en todas las cosas vas a tener éxito. Yo te mentiría si te dijera eso. Pero lo que sí te puedo decir es que vas a tener una esperanza hasta el final. Que vas a tener una esperanza de salvación hasta el final en Jesús. Que en Jesús resucitado podés confiar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por confrontarnos, por hacernos sentir incómodos. Gracias por la carta de Santiago que vamos a estar viendo. Pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar por nosotros. Gracias por darnos esa esperanza. Gracias, Señor Jesús. Amén.